Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta de aprovechamiento. Vamos a preparar unos canelones de rabo de toro y bechamel de calabacín. Para ello vamos a utilizar rabo de toro que ya tenemos guisado, que también utilizaremos parte de su salsa para... No vamos a hacer ningún tipo de salsa interna de los canelones, sino que vamos a utilizar la propia que tenía el rabo de toro, que es maravillosa. Vamos a utilizar también un poquito de nuez moscada, pimienta negra, 30 gramos de harina, que tendríamos que acompañarlo a 1 litro de leche. Como vamos a utilizar placas de canelones que no las vamos a cocer, sino que son precocinadas y que absorben más, vamos a utilizar 1,5 litros de leche. También utilizaremos placas, como os he comentado, de canelones que solo hay que remojar, un puerro, una cebolla, un pimiento verde, un calabacín, una nuez de mantequilla, unos 35-40 gramos de mantequilla y aceite de oliva y un poco de sal. Con todo ello vamos a preparar unos deliciosos canelones de rabo de toro. Lo primero que haremos será poner nuestras placas en una bandeja con agua caliente durante 20 minutos para que se hidraten. Aunque luego pondremos también igualmente un poco más de leche en nuestra bechamel. También sé que no hay que hacer ni siquiera esto, los que ya vienen preparados, que tiene como un tubo. Esos también vienen ya para que simplemente se meta el relleno y luego se hidratan con la propia bechamel, pero estos también necesitan un poquito más de agüita porque tienen cierta tendencia a absorber más líquido en la cocción del que serían los normales. Entonces vamos a dejarles 20 minutos que se hidraten y mientras lo que vamos a hacer es deshuesar nuestro rabo de toro. Lo que hacemos es, con ayuda de unos guantes obviamente para no mancharnos tanto, retirar un poquito la salsa e ir quitando la carne de los huesos, como vais a ver ahora. Una vez sacada la carne de los huesos se desprecian y se tiran, y la carne la podemos o picar a cuchillo, desmembrar como queramos, pero como suele tener un poquito como de tendoncillo, pielecita, yo aconsejaría picarla si podemos en un robot de cocina o en un procesador de alimentos para que quede lo más fina posible y no encontrárnoslo en un tamaño que sea desagradable en la boca. Yo intento quitar los máximos posibles, pero siempre va a quedar alguno y entonces prefiero picarlo en un robot de cocina. Como además también vamos a picar las verduras para hacer la bechamel, primero picamos las verduras y luego en el mismo robot o en el mismo vaso vamos a picar la carne más tarde. Mientras nuestros canelones siguen hidratándose, o las placas de canelón siguen hidratándose en la bandeja con el agua caliente. Pelamos, lavamos y picamos el pimiento, el puerrito, el calabacín y la cebolla y la ponemos en un robot de cocina o lo picamos finamente a mano. Yo lo voy a hacer en un robot de cocina porque, como os he comentado, luego voy a picar también la carne. En el vaso del robot de cocina vamos a poner la cebolla, que la hemos partido en 4 para que se haga más fácilmente, el pimiento, que le hemos quitado toda la parte del pedúnculo, el calabacín, que le hemos pelado y lo trozamos en 4 trocitos para que sea más fácil, y el puerro lo mismo. Así lo vamos a picar y queda todo totalmente mezclado. Lo ponemos en una sartén o cazuela junto con la nuez de mantequilla y un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla. En una sartén ponemos el trocito de mantequilla, un poquito de aceite, y cuando esté disuelta la mantequilla y esté ya caliente, pondremos el contenido de las verduras trituradas del robot de cocina, con un poquito de sal para ayudar a que poche. Cuando esté la mantequilla ya caliente, ponemos las verduritas y esparcimos un poquito de sal. Mezclamos bien, dejamos que ayude, que vaya cogiendo, como veis está muy trituradito. Dejamos que cueza pues unos 10 minutos, 15 minutos. También añadiremos un poquito de pimienta negra. Y mientras lo que haremos será picar la carne en el mismo vaso batidor que hemos picado la verdura. Picada la carne, lo que vamos a hacer es añadir un poco de su propia salsa, que ya contiene un poco de pimiento y zanahoria. Y como tiene trocitos, para que se deshagan también, le vamos a añadir esta salsa y además para que esté más jugosa.
Si tuvierais champiñones o otra cosa que queráis ponerle, también lo podéis poner. Yo tengo unos champiñones, también le voy a añadir unos champiñones, pero es totalmente opcional. Con la carne y la salsa sería más que suficiente para rellenarlos. Le hemos picado los champiñones y le hemos añadido un poquito de salsa, como veis. Le habremos añadido unas 5 o 6 cucharadas de salsa, simplemente para que esté jugosa la carne. Eso es un poco al gusto de cada uno. Es añadirle más o añadirle menos. Pasados los 15 minutos ya tenemos todo planificado, hasta ya tenemos la carne picada y las placas de los canelones hidratadas. Lo único que vamos a hacer ahora es añadir un poquito nuestra harina para que se haga un poco con las verduras antes de añadir la leche y que pierda ese saborcito a harina cruda que suele tener. Y aquí ya sabéis un poquito la leche. Yo he puesto, he dicho, 1,5 litros, un poco la cantidad que vayáis a hacer cada uno y las necesidades que veáis, dependiendo de los canelones. Si están las placas cocidas, no se necesitará tanta bechamel líquida. Si están como estos que es semicocido, necesitará más. Y si son los otros que ya ni siquiera están cocidas y no son tubos para rellenar, pues esos necesitan una bechamel mucho más líquida. Añadimos la pimienta negra, un golpecito de nuez moscada. Se podría añadir más tarde con la leche, pero yo prefiero ya añadirlo ahora. Damos una vueltecita, que vaya cogiendo saborcito, y en 3 minutos añadimos la leche. Pasados esos 3 minutitos, vamos añadiendo la leche para que se vaya integrando con el resto de los elementos. Luego en el último momento, si queréis que quede mucho más fina, ya sabéis, la podéis pasar por la batidora, incluso pasarla por un chino para que quede aún mucho más fina. O sea, eso es un poco al gusto de cada uno. Lo ponemos y luego también hay que probar antes de que finalice el tema de la sal, la pimienta, por si es necesario añadirle más, no os olvidéis. Dejamos que vaya espesando sin parar de remover para que no se nos pegue abajo en el fondo, y ya tenemos nuestra bechamel terminada en cuanto espese en unos minutos. Calcular pues entre 15-20 minutos más o menos lo que vais a tardar en hacerla si la queréis hacer bien. Y aunque estemos vigilando la bechamel, lo que podemos hacer mientras, o otro de la familia, es las placas que tenemos de nuestros canelones, irlas rellenando con la carne e irles preparando ya para colocarles luego en la bandeja para no ir perdiendo tiempo. También podemos precalentar ya el horno a 180 grados, donde les tendremos luego pues eso, por un espacio de 15-20 minutos. Con ayuda de una cuchara vamos poniendo una buena cantidad de carne y lo que hacemos es enrollarla como que fuera un cigarro. Los que fumen lo saben hacer mejor que los que no fumamos, pero metemos y sale algo por los extremos y ya tenemos nuestro canelón, que lo que haremos será reservarlo junto con los otros para irlo poniendo en la bandeja. Pero antes de ponerlos en la bandeja, no os olvidéis siempre echar una capita de bechamel por debajo de ellos para que no se nos peguen a la bandeja. Cuando tengamos nuestros canelones hechos, ya la bechamel también la tenemos prácticamente matizado. Lo que vamos a hacer es poner una cucharada de bechamel, un par de ellas, o cucharones, vamos, en el fondo para poder poner nuestros canelones encima. Ponemos un par de cucharones mejor dicho, en la base. Ya tengo una capita suficiente para que no se nos evapore luego en el horno y nos quede pegado nuestros canelones. Suficiente con esto, y vamos colocando nuestros canelones en la bandeja para luego terminar la bechamel, que aún sigue cociendo en la parte superior. Terminados de colocar, sobre todo para que no se muevan, queden bien justitos y no se desarmen, ponemos ya
el resto de nuestra salsa bechamel por encima hasta cubrirlo y lo meteremos en el horno, como os he dicho, por espacio de 20 minutos más o menos para que se termine de hacer. Tened en cuenta que la carne que hay dentro de los canelones lo hemos puesto en frío, porque si lo pusiéramos en caliente es posible que si luego se nos hubieran desarmado nuestros canelones mientras los montábamos. Entonces es mejor ya montarlo en frío y que se termine de hacer en el horno. Termino de colocar la bechamel y lo introduzco en el horno durante 20-25 minutines, dependiendo un poco, ya veré, a 180 grados. Mientras se terminan de hacer nuestros canelones en el horno, vamos preparando unas lonchas de queso y orégano opcionalmente para poner por encima para gratinarlo. Después de los 25 minutos, lo único que tenemos que hacer es ir colocando nuestras lonchas de queso, que las pondremos más o menos. Yo las voy a poner enteras. Paso de poner queso rallado, si no quiero poner lonchas de queso enteras, para que se haga una capa totalmente por encima de queso. Cuando las tengamos terminadas, ya sabéis, al gratinador. Cuando tengamos ya las lonchas de queso repartidas, espolvoreamos un poquito de orégano si queremos. Como os he dicho, tanto el queso gratinado como el orégano es opcional para el que quiera ponerlo. Pero va a quedar divino, ¿no? Lo siguiente. Lo ponemos al gratinador hasta que queramos el punto exacto del queso. Lo sacamos y listo para servir. Y cuando estén gratinados, se sacan. Como veis, un aspecto delicioso. Aún burbujea el queso y la bechamel. Como veis, un punto delicioso. Vamos a dejarlo reposar un poquito y servimos nuestra ración de canelones de rabo de toro. Y nuestros canelones de toro terminados con su queso crujiente y servidos en mesa, asomando el relleno de carne de rabo de toro. ¿Qué más se puede pedir? Delicioso.